Muy buenas tardes. Bienvenidos esta tarde aquí a Capilla del Calvario, Palm Desert. Amén. Le doy la bienvenida a todos los que nos miran en el canal de YouTube, en el canal de Facebook. Amén. Le damos la bienvenida. Hoy, el Día de las Madres. Aleluya. Amén. Un saludo para todas las madrecitas. Un saludo para mi mamá, María Luébano. Amén. Que se encuentra en Arkansas. Le mando saludos a ella, que la pase bien en este día. Amén. También a todas las madres que hoy celebran su día. Les deseamos un día muy feliz. Les deseamos que la pasen a gusto con su familia. Amén. Lleven a sus mamás a comer. Lleven a sus mamás a celebrar este día, porque es muy especial. Todos aquellos que tienen a su madre. Los que no la tienen, acuérdense cómo de buenas son las mamás. Amén. El amor de Dios se puede mirar o se puede asimilar en el amor de una madre. El amor de una madre no tiene precio, nunca se compra, nunca se vende. El amor de madre es uno de los amores más similares al amor de Dios que tiene por nosotros. Amén. Así es que feliz día a las madres. Aleluya. Y vamos a comenzar el servicio o el mensaje, perdón, aquí esta tarde. Como les dije, domingo 11 de mayo ya. Rápido va este año, 2025. Amén. So, vamos a estar hoy en el capítulo 11 del libro a los Romanos. Amén. Un libro que escribió Pablo a la iglesia romana cuando él estaba en Corintios. Amén. So, el título de hoy para el capítulo 11 es: las promesas de Dios son irrevocables. ¿Ok? No cambian. No son sustituidas por otras cosas. Son para siempre. Cuando el Señor da una promesa, la promesa nunca la quita. Amén. Las promesas de Dios son irrevocables. Ese es el título de hoy. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos lleve a su verdad. Gracias, Señor Padre, en esta tarde te damos la gloria, la honra. Señor, te pido en este día que bendigas a todas las madrecitas, Señor, que están hoy, se les está celebrando su día, Padre. Bendícelas, guárdalas, cuídalas, Señor, que no les falte nada. Y, Señor, que seas tú el que nos sostiene, Padre, hoy en esta tarde. Ayúdanos a comprender tu palabra, danos oídos para oír, danos ojos para mirar esas cosas especiales que tú nos quieres, esos misterios que tú quieres, Señor, revelar a nosotros para nuestro bien. Gracias, Padre. Te pido, Señor, nos ayudes en esta tarde para que esta palabra sea sembrada y esa palabra también lleve fruto en la vida de cada cristiano, en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Bueno, ¿estamos preparados? Amén. Capítulo 11 del libro de los Romanos. Amén. Vamos a comenzar. Dice la palabra en el versículo 1. Amén. Por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios al pueblo o a su pueblo? De ninguna manera, como dice Pablo siempre, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Amén. So, en este capítulo, hermanos, en este capítulo 11, Pablo da la respuesta a la pregunta que hasta hoy en día es muy popular. Amén. ¿Acaso Dios ha cancelado sus promesas al pueblo de Israel? Al pueblo desobediente, al pueblo que desde un principio se entregó a la idolatría. ¿Ha
cancelado el Señor las promesas que se le dio a Abraham, que se le dio a Isaac, a Jacob, que después fue cambiado de nombre a Israel? Amén. Dice Pablo aquí, de ninguna manera. De ninguna manera Dios no ha hecho eso. ¿Tú qué piensas? Amén. Hay una doctrina popular que se enseña hoy en día, ¿ok? Israel ha sido reemplazado por la iglesia. ¿Ah? ¿Crees eso tú? No. Pablo dice que no. Dice, de ninguna manera. Amén. La iglesia no ha reemplazado al pueblo judío. El pueblo judío, acuérdate, es el pueblo escogido de Dios para guardar sus leyes, para llevar a cabo el testimonio a las demás naciones. Son los que guardaron esta palabra, amén, la Biblia. Dios los usó y los sigue usando de gran manera. Ahora, no todos no creyeron en Jesús. La mayoría sí, pero no muchos creyeron en Jesús y llegaron a la salvación. Amén. Israel no ha sido reemplazado por la iglesia. Amén. Si así fuera, hermanos, ¿quién va a tomar el lugar de cada uno de nosotros cuando fallemos? Quiere decir que porque Israel falló, fue reemplazado, entonces si nosotros fallamos, ¿qué va a pasar? Entonces quiere decir que nosotros también vamos a ser reemplazados, ¿verdad? Y quiere decir que la sabiduría de Dios no sirve para nada. Eso no es el caso. La sabiduría de Dios es perfecta. Su conocimiento es perfecto. Su soberanía está más alta que cualquier otra en todo el universo que Él creó. Amén. Israel no ha sido reemplazado por la iglesia. Ahora, sí ha sido su corazón endurecido. Amén. Pero ¿acaso es permanente la separación divina de Israel? ¿Qué es lo que significa endurecer el corazón? El Señor se aleja de la persona para que la persona ejecute lo que está en su corazón. Todo lo terrible que tiene el hombre, el ser humano. Amén. Eso es cuando el corazón es endurecido. El Señor se aleja. Y no hay ayuda divina de Dios en una persona. Amén. Así es que ¿ha verdaderamente la iglesia reemplazado a Israel? No. ¿Ok? No la ha reemplazado. Ahora, ¿acaso es permanente? Se hace una pregunta. ¿Acaso es permanente la separación divina o el corazón endurecido por un tiempo de Israel? ¿Ok? Porque rechazó al Mesías. Bueno, de esto depende qué tan confiables son las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Tú confías en ellas? Mira lo que dice la palabra. Jeremías 33, 19 al 26. Dice, vino Jeremías la palabra del Señor diciendo, ¿ok? Pon atención. Así ha dicho el Señor, si pueden invalidar mi pacto con el día, ¿ok? Y mi pacto con la noche, con el sol, con la luna, ¿ok? De modo que no haya día ni noche a su tiempo, como es normal, entonces también podrá ser invalidado mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono. ¿Quién es ese hijo? Jesucristo. Amén. Jesucristo ya vino. Para comenzar, esa promesa no fue invalidada. Esa promesa ya se cumplió. ¿Ok? Dice, y mi pacto con los levitas, los sacerdotes que me sirven. ¿Ok? Como no puede ser contado el ejército del cielo,
ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y los levitas que me sirven. 23. Vino Jeremías la palabra del Señor diciendo: ¿no has observado lo que ha hablado este pueblo diciendo, el Señor ha desechado? Lo que se dice hoy en día, el Señor ha desechado a las dos familias que escogió. ¿Okay? Han tenido en poco a mi pueblo, hasta no considerarlo más como nación. Eso es lo que se decía antes, es lo que se dice ahora también del pueblo de Israel. Dice, así ha dicho el Señor: si no he establecido mi pacto con el día y la noche, ¿okay? Si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y a mi siervo David, para no tomar su descendencia, quien gobierne a la descendencia de Abraham, ¿okay? De Isaac y de Jacob, porque los restauraré de su cautividad y tendré de ellos misericordia. Amén. Así de seguras son las promesas del Señor para Israel. Así de seguras son las promesas de Dios para nosotros, los gentiles. Amén. Si alguien puede invalidar que suba el sol, en la mañana que salga el sol, y en la noche que salga la luna, si alguien puede cambiar eso, entonces dice el Señor, mis promesas pueden ser inválidas. Pero obviamente nadie ha podido hacer eso, y la promesa está vigente. Las promesas que no se han cumplido se van a cumplir, y las promesas que ya se cumplieron, obviamente, como dice aquí, de que reinara un descendiente de David para siempre en el trono, que es Jesucristo. Amén. Ya está sentado en su trono el Señor. Amén. Así por eso Pablo pregunta el primer versículo: por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Amén. Mira, Pablo responde, se pone de ejemplo a él mismo. Él era un israelita, él era un fariseo. Amén. Pero él perseguía la iglesia, cometió asesinatos en contra del camino. Así le decían, porque Jesucristo había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y aún así Dios lo llamó. Aún así Dios lo eligió. Aunque Israel desobedeció a Dios, como dice en Jeremías, hermanos, no rechazará a su pueblo escogido. No lo rechazará. Es más, dice al final que le tendrá misericordia. ¿Eh? Dice, porque los restauraré de su cautividad, de donde están esclavizados, y tendré de ellos misericordia. Amén. Dios no ha rechazado a Israel. Vamos a mirar por qué se ha alejado un poco de él, del pueblo, pero no lo ha rechazado. Sus promesas están en pie. Amén. Las personas, al decir que Israel ha sido rechazado por Dios, ¿okay?, es como decir que Dios no sabe lo que hace, que Dios es un inservible, que Dios no conoce el corazón, que Dios no escudriña el corazón, que Dios no conoce las cosas del principio hasta el fin. Y ese no es el caso. Dios sí conoce las cosas de principio a fin. Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Todo lo puede, es todopoderoso.
Dios es omnisciente. Amén. Todo lo sabe. Todo lo conoce. Y es omnipresente. Está en todos lugares, en cualquier lugar, en todo tiempo. Él cubre todo el espacio, el universo, todo lo cubre el Señor. Ese es el Dios todopoderoso al cual servimos. Y claro que Él no hace promesas en vano. Amén. Por eso el título del mensaje hoy es: las promesas de Dios son irrevocables. No se pueden cambiar, no se reversan, no cambian. ¿Ok? Versículo 2 al 4 dice: Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿Ok? ¿O no saben lo que dicen las Escrituras en el caso de Elías cuando se quejó ante Dios contra Israel? Dice: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo. ¿Ok? Y procuran quitarme la vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Ok? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, que no se han entregado a los ídolos, sino que son devotos a mí, están santificados, han sido hechos apartados para la obra, dice el Señor. Amén. Hermanos, Dios no rechazó a su pueblo Israel. ¿Ok? Es más, la promesa, como les dije, ya fue cumplida. ¿Ok? El Mesías, el Cristo, es descendiente de los patriarcas, a quienes se les dio la promesa de que la descendencia de Abraham llenaría todo el universo. Amén. Un día. Amén. Esas promesas a los patriarcas que son Abraham, Isaac, Jacob, que después, como les dije, se le cambió su nombre a Israel, Moisés, David. Amén. Hermanos, si tú crees que es así, que Israel fue rechazado, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Ok? ¿Qué esperanza tenemos nosotros si el Señor rechazó a un pueblo que escogió? Entonces, a nosotros no nos ha escogido como escogió a Israel, ¿verdad? Nos llamó, nos eligió, pero si hacemos algo mal, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a rechazar a nosotros también? Claro que no, dice Pablo. Sus promesas fueron hechas sabiendo de antemano que muchos no creerían, que muchos iban a desobedecer. ¿Ok? Pero a la vez, unos pocos sí creyeron. Unos pocos sí creyeron. Y esos pocos que creyeron, somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestra fe. Claro que sí, porque le creemos verdaderamente. Somos capaces incluso de morir si es necesario. Amén. Claro que sí. Así nuestra fe está de fuerte en Cristo Jesús, ¿verdad? Para que el que verdaderamente ha nacido de nuevo. Amén. Dice el versículo 5. Así también en este tiempo no presente se ha levantado un remanente según la elección y gracia. Amén. Pero iglesia, que no se nos olvide o que no se nos suba a la cabeza al pensar que fuimos elegidos por ser más dignos o puros espiritualmente que Israel. Ese no es el caso. Amén. No fuimos escogidos por esa razón.
fuimos escogidos, así como Israel fue escogido, simplemente por su gracia. Simplemente por la gracia de Dios. Segunda Timoteo 1:9 dice, fue en Él quien nos salvó y nos llamó con llamamiento. ¿Qué? No conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, antes de que todo comenzara, antes de que creara a Adán, que creara a todos los demás que vinieron después de él ya sabía quién iba a escoger para darle su gracia, su misericordia, y quién iba a escoger para que recibieran su ira, su enojo y pagaran las consecuencias de su pecado. Amén. Cuando alguien llegue al infierno, el culpable de eso no va a ser Dios. El culpable de eso va a ser solo la persona que rechazó el regalo perfecto de Dios. ¿Ok? Por eso dice el versículo 6, y si es por gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. ¿Ok? Que no se nos suba la cabeza pensando, ok, pues el Señor rechazó a Israel y ahora nosotros somos los elegidos, los number one. Y no, si Él rechaza a Israel, tú no eres perfecto, yo no soy perfecto. Un día nos va a rechazar a nosotros también. Pero ese no es el corazón de Dios. Amén. Dios no nos creó para rechazarnos. Dios nos creó para tener misericordia de nosotros. Amén. Versículos 7 y 8. ¿Qué pues? Lo que Israel busca no alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. ¿Qué? Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Ok? Se alejó de ellos para que ellos tuvieran un espíritu de tontería, que siguieran sus cosas. ¿Ok? Dios les dio un espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Amén. Una pregunta. Un religioso, una persona que solo hace religión, que solo hace las cosas por que así se le enseñaron, no escudriña la escritura, solo sigue la tradición que se le enseñó. Esa es una persona religiosa. ¿Qué busca con sus obras? Es la pregunta. Busca el favor de Dios. Buscas llegar a la salvación a través de sus obras, a través de sus méritos. Amén. Hermanos, dice Pablo aquí, los religiosos no lo encontraron, ni lo encontrarán. No encontraron ese favor, ni encontrarán ese favor. ¿De qué favor estoy hablando? De obtener vida eterna en Cristo Jesús, de vivir para siempre en el cielo con nuestro Padre. Eso es lo que estoy hablando. Pero Pablo dice aquí que los que por fe creen, ellos sí encontraron ese gran favor. Claro, fueron salvos. Amén. Y se les fue contado por justicia, así como Abraham. ¿Ok? Y fueron justificados por el mismo Dios, por Jesucristo. Amén. A los que religiosamente obran o hacen las cosas por religión, no alcanzaron ese favor. Y como les dije, ni lo alcanzarán. Dios, es más, Dios quitó toda ayuda divina. Dice aquí,
Dios les dio espíritu de estupor. ¿Ok? Dios quitó toda ayuda divina, endureciendo su corazón, alejándose de ellos, para que su corazón siguiera todos sus deseos y se fuera alejando más y más y más de Dios. Imagínate, si antes, cuando el Señor interviene, seguimos haciendo cosas malas que están en nuestro corazón. Ahora imagínate cuando el Señor se aleje completamente y tú ya no tengas ni siquiera una conciencia que te diga que estás haciendo bien o estás haciendo mal. Eso es lo que el Señor hace cuando endurece el corazón de una persona. Amén. So, Dios quitó toda ayuda divina para que sigan creyendo que sus fuerzas son suficientes, que con sus fuerzas van a poder llegar a obtener el favor de Dios. ¿Ok? Y dice aquí que es igual el día de hoy. Las cosas no han cambiado, son iguales. Amén. Por eso es que hay tanto desorden hoy en día. En las iglesias, donde quiera que tú vas, miras desorden. Ya nadie quiere enseñar la palabra de Dios. Ya nadie quiere ir a ver qué dice el Señor en su palabra. ¿Ok? Versículo 9 al 10. Y David dice que su mesa se conviertan en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan para no ver, y haz que su espalda se doblegue para siempre. Imagínate que se curvie para siempre. Y es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar con una persona que no busca a Dios. Una persona que el Señor se ha alejado de él. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón abierto. Porque no hay disponibilidad. ¿Ok? Estas citas, hermanos, de los salmos escritas por David son el Salmo 69, 22 y 23. ¿Ok? Estos salmos ilustran cómo esto es un acto de juicio divino de Dios. ¿Ok? Cuando el Señor se aleja y el corazón se endurece aún más y más y más cada vez que comete un pecado terrible. Amén. No queremos que el Señor se aleje de nuestras vidas. Queremos que el Señor siga con nosotros. Como le dijo a Moisés, váyanse ustedes, ya no voy a ir con ustedes. Y Moisés le dijo, no, Señor, si tú no vas, ¿dónde vamos nosotros? Es más, mejor haznos pedazos. Dice, ¿para qué nos sacaste de Israel? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Si íbamos a quedar aquí. Dice, no, Señor, perdona a tu pueblo. Tú que eres Dios, tú que eres capaz de perdonar, perdona a tu pueblo. Obviamente el Señor iba a tener compasión de ellos, ¿verdad? Pero le dijo a Moisés eso para probarlo, para ver cómo era el corazón de Moisés. A ver si Moisés no decía, sí, Señor, haz los pedazos. Porque el Señor le dijo a Moisés, los voy a hacer pedazos y voy a hacer una nación grande de ti. Imagínate, a una persona se le puede subir eso a la cabeza y decir, ok, Señor. Pero dice la palabra de Dios que Moisés era el hombre más humilde en la faz de la tierra. Claro que él iba a interceder por su pueblo Israel. A eso el Señor lo mandó. El Señor sabía eso, ¿verdad? Pero quería que Moisés también se diera cuenta de eso, de lo que él era capaz. Así igual nos pasa a nosotros. Dios conoce nuestro corazón, pero nos dice las cosas para que nosotros nos demos cuenta de lo bueno o lo malo que hay ahí adentro. Amén. So, tenemos que tener cuidado. Versículo 11. Dice, pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? ¿Para que se
quedaran ahí, de ninguna manera. Más bien, con la transgresión de ellos ha venido la salvación de los gentiles, nosotros. ¿Ok? Para que ellos sean provocados a celos. ¿Ok? ¿Acaso, dice Pablo, acaso Israel cayó sin posibilidad de recuperarse? Dice aquí otra vez, de ninguna manera. De ninguna manera. Gracias a Dios. Las promesas son irrevocables. Nunca se te olvide eso. La promesa que Dios da, no la quita. Sigue vigente. Sigue hasta el fin del mundo. ¿Ok? Su ceguera, hermanos, la ceguera de Israel, no es para siempre. ¿Ok? Dios, como un papá, lo hace, un papá humano. ¿Ok? Mima a un hijo, a uno de sus hijos, para que el otro lo mire y se encele. ¿Qué? ¿Para qué lo hace? Para que el otro hijo también busque al papá. Amén. Lo mismo hizo el Señor con Israel. Quiere llevar, mira, dice, más bien con la transgresión de ellos ha venido la salvación de los gentiles para que aquellos sean provocados a celos. Para que Israel sea provocado a celos cuando el Señor nos mima a los gentiles, para que Israel diga, oh Señor, yo también quiero ser mimado igual que ellos. Amén. Y ese es el final, ese es el fin que quiere Dios llevar a través de lo que está haciendo ahorita con Israel. ¿Ok? Los está provocando a celos con nosotros, los no judíos, los gentiles. Amén. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Aleluya. Pablo dice, si nosotros fuimos bendecidos, nosotros los gentiles, fuimos bendecidos con salvación, porque Israel rechazó a su Mesías, porque Israel desobedeció, ¿cuánto más grandes serán las bendiciones para las demás naciones cuando ellos finalmente cumplan su propósito? Imagínate cómo irá a ser la bendición verdaderamente a través de Israel cuando estén cumpliendo su propósito, su llamado. Amén. Va a enseñar a las demás naciones cómo adorar a Dios, cómo agradecer a Dios, cómo hacer las cosas para Dios. Génesis 12:3. El Señor le hace esta promesa a Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. ¿Ok? So tengamos cuidado. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué en Abraham? Porque de Abraham vino la descendencia que es Jesucristo. Donde ahora nosotros somos salvos, donde ahora nosotros somos justificados, donde ahora nosotros somos santificados, apartados para hacer lo correcto. ¿Ok? Versículo 13 al 16. Y a ustedes los gentiles les digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, yo honro mi ministerio, dice Pablo. ¿Ok? El 14. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a alguno de ellos. Acuérdense, Pablo estaba dispuesto hasta perder su propia alma porque Israel llegara a la salvación. ¿Ok? So Pablo ahora está siendo
siguiendo el mismo ejemplo de Dios, queriendo llevar a los israelitas a celos con los gentiles. ¿Okay? Dice el 14, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos algunos de ellos, porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión? ¿Qué va a pasar? ¿Ok? ¿Qué será su readmisión sino vida de entre los muertos? ¡Aleluya! Amén. Versículo 16. Si la primicia es santa, ¿ok? Si la primicia es santa, también lo es toda la masa, todos los que le siguen a la primicia. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, los pámpanos. Amén. Así como nosotros nos dio nuevo nacimiento Dios, Cristo. Amén. El resto de Israel en el futuro también llegarán a tener nuevo nacimiento espiritual, igual que nosotros. Amén. Y se unirán a la iglesia. Ok, esa es la meta. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Israel se unirá a la iglesia cuando acepte a Cristo como su Mesías. ¿Ok? Ahora, ¿quién es la primicia? ¿Quién es el primogénito? Jesucristo, obviamente. Amén. Primera de Corintios 15:20 dice, pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos. Amén. Ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicia, como el primero de los que durmieron. ¿Ok? Los que mueren en Cristo Jesús, como Cristo resucitó, Él fue el primero en resucitar, todos los demás resucitarán con Él también. Como la primicia es santa, dice Pablo, la primicia o la raíz, el tronco, amén, también lo son todos los que están injertados al tronco como ramas. Amén. Son iguales, son igual que su Padre. Imitan a su Padre. Imitamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 17 al 21. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas y has sido hecho compartícipe de la raíz, ¿qué? De Cristo, es decir, de la abundante savia del olivo, ¿ok? ¿Qué es lo que sacan del olivo? Sacan aceite de olivo. Amén. ¿Qué es lo que significa ese aceite? Es una comparación con el Espíritu Santo. Amén. Por eso dice aquí, es decir, de la abundante savia del olivo. ¿Ok? 18. No te jactes contra las demás ramas, contra Israel. Pero aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustenta a la raíz, sino la raíz a ti. Tú no tienes derecho, dice la palabra. Tú no tienes derecho de decir quién puede escoger, quién a Dios puede escoger y a quién no puede escoger. Tú no simplemente dice, estate contento y estate lleno de gozo porque has sido escogido. Pero no te burles porque rechazó a unos para ponerte a ti en ese lugar. Entonces dirás, las ramas fueron el 19. Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. El 20. Está bien. Por su incredulidad fueron desgajadas.
Pero por tu fe firme, ¿ok? No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Ok? 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Ves? No podemos jactarnos. Pablo nos advierte con firmeza, ¿ok? En contra del orgullo, que solo viene de Satanás. El orgullo fue lo que convirtió a Lucifer, al ángel de luz, en el ángel de tinieblas, a Satanás. Pablo nos advierte que no nos llenemos de ese orgullo, a no jactarnos por causa del rechazo de Israel. Eso se llama, hermanos, antisemitismo. ¿Ok? No podemos ser así. No podemos estar en contra de los israelitas. No podemos odiarlos. Acuérdate, el que maldice a Israel será maldecido por Israel. No podemos jactarnos porque ellos fueron rechazados y por haber sido injertados en el lugar de otros judíos nosotros, porque no creyeron. ¿Ok? Eso es totalmente prohibido, dice Pablo, y nos advierte en contra de eso. ¿Ok? Dice el 20, está bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por tu fe, estás firme. No te ensoberbezcas. No se te suba los humos a la cabeza. ¿Ok? Sino teme, dice Pablo. ¿Por qué? Por su misericordia nosotros fuimos salvados, no porque somos dignos, ni porque valemos más que otros. Es la misma. ¿Ok? Versículo 22. Considera pues la bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado. ¿Ok? De otra manera, tú también serás cortado. ¿Cuántos han oído? Muchos dicen esto: Dios es amor. Dios no castiga. Dios, no importa que yo haga, Él me ama. ¿O sí? ¿Estás leyendo aquí bien lo que dice el versículo 22? Dice, considera pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Ok? Su enojo, su ira. ¿Cómo es capaz de llevar a cabo esa ira justa que Él tiene? Amén. Muchos dicen, Dios es amor, Él no castiga. Amén. Hermanos, la verdad es que sus atributos de amor y bondad, por un lado, sí, Él es amor, Él es bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, por un lado, sí, hasta cierto tiempo. Es paciente, pero llega un día cuando la paciencia se acaba y el que no ha llegado al arrepentimiento, ¿qué le va a pasar? Ahora va a mirar su ira, su severidad. ¿Ok? Por un lado está su amor y su bondad, ¿ok? Y su justicia y su ira por el otro. Él es justo, pero también se enoja. Ahora, estas dos cosas, hermanos, su amor y su bondad, ¿ok? Su justicia y su ira, existen en completamente armonía en Dios. ¿Ok? No hay conflicto alguno entre su amor infinito y su infinito enojo y ira. No hay ningún conflicto
alguno. ¿Ok? Porque su enojo e ira infinito por el pecado. ¿Ok? Y ahora, para los que rechazan la oferta gratuita de salvación, amén, ellos acarrean sobre ellos mismos ruina espiritual completa. ¿Qué quiere decir eso? El lago de fuego, el infierno. Por eso dice el mismo Romanos que la paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tiene que ser nuestro Señor. 23 y 24 dice: y ellos también, si no permanecen, también Israel, ¿ok? Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, ¿ok? Si no siguen en esa incredulidad diciendo que Jesucristo no es el Mesías, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Para Él no es imposible. Él lo regresa para atrás. Esa fue su promesa para comenzar. Amén, el 24. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, en su propio árbol. Amén. Hermanos, en el futuro Israel se arrepentirá. Israel se arrepentirá y Dios lo perdonará. Dios perdonará cada uno de sus pecados. Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu, ya no es de estupor, un espíritu de gracia y de súplica, para que supliquen a Dios. ¿Ok? Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito, por el primer nacido. Amén. Se dice que los papás tienen más amor por el que nació primero. ¿Por qué? Pues fue el primer hijo que miró, ¿verdad? Pero Dios no tiene favoritos. Para Dios somos iguales todos. ¿Ok? Ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre, del otro árbol que no era parte de Dios, y a ti esa rama la quitó de ese árbol y la injertó en el olivo, que es Jesucristo, dice aquí, y contra la naturaleza fuiste injertados en el nuevo olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio árbol, en su propio olivo, que es Jesucristo. Amén. Como les dije, en el futuro Israel se arrepentirá y Dios lo perdonará. En ese tiempo Dios injertará con gozo a los judíos al árbol de la vida, a Jesucristo. ¿Ok? La raíz, la roca, la fundación. ¿Ok? En el pacto nuevo de su sacrificio. Esta promesa les pertenece a ellos. Para ellos fue. Capítulo 9, versículo 4 de aquí mismo de Romanos. Dice: ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley. A ellos se les dio la ley. ¿Okay? El culto y las promesas.
Todo esto le pertenece a Israel. ¿Cómo crees que va a ser rechazado? No va a ser rechazado. Va a ser injertado de nuevo al árbol de la vida, a Jesucristo, un día. Aleluya. Porque Dios lo puede hacer a cualquier momento. Como te dije, en el pacto nuevo de Jesucristo, ellos serán reinjertados. Esta promesa les pertenece a ellos, a diferencia de las ramas silvestres que somos nosotros. Nosotros verdaderamente fuimos salvos de gracia y misericordia. Amén. Solamente. Efesios 2, 11 y 12. Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en la carne, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo. Acuérdate cuando estabas sin Cristo tú también. Yo me acuerdo. Amén. Apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero eso cambió. Eso cambió. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia también de los gentiles y también nos trajo salvación. 25 al 27. Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, ¿ok? No quiero que ignoren este misterio. No quiero que ignoren este misterio, dice Pablo, que ha acontecido en Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ok? Versículo 26. Así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión y el libertador quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Cuando yo quite sus pecados. Dios, hermanos, pacientemente espera hasta que el último de los no judíos, los gentiles, amén, se entreguen al Señor. Va a llegar un día donde el último gentil se va a entregar, entonces va a ser el tiempo de Israel. El Señor se va a dirigir completamente a Israel y ahora sí, todos los que estén vivos en ese momento serán salvos, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, los que estén con vida y no se hayan entregado a Cristo, ¿ok? Dios extenderá su mano de justicia y intervendrá para todos los judíos, a cada uno de ellos, ¿ok? Y se entregará el pueblo entero, dice la palabra, y comenzará su reinado de 1000 años aquí en la tierra. ¿Ok? Jeremías 31 al 34. Dice lo siguiente. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con David. ¿Ok? No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron. ¿Ok? A pesar de ser yo su Señor, dice el Señor, versículo 33, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior, su corazón, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño, ¿qué? De ellos, hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Aleluya. Esa es la promesa que el Señor ha hecho. Esa y muchas más que el Señor hizo a Israel, y la cumplirá. Claro que la cumplirá. 28 al 29. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes. ¿Ok? No creyeron en Cristo, así es que son enemigos por ahorita del Evangelio, por causa de nosotros, los gentiles. ¿Ok? Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los patriarcas, de los padres. 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son ¿qué? Irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Ok? De aquí viene el título. Los mandamientos, los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. ¿Ok? El corazón de Israel ha sido endurecido por causa de nosotros, de los gentiles, para que los gentiles lleguen a la salvación también. ¿Ok? Pero las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, Dios no las ha olvidado. Es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Ok? ¿Por qué? Y es más, agrega algo aquí en el versículo 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Ok? Lo que Dios nos da, nunca lo quita. Lo que Dios nos da, nunca lo quita. ¿Ok? Sus promesas son para siempre. ¿Sabes qué significa para siempre? Nunca, nunca se terminan. ¿Ok? Así que estamos seguros en ellas, hermanos. Si permanecemos. Acuérdate de eso. Si permaneces en las promesas nunca se acabarán. Pero si no permaneces en ellas, quiere decir que no te importa. La promesa no te importa. Anyway, so a la persona que no le importa la promesa, de nada le sirve. La promesa es para el que cree en la promesa. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Ok? Y un día ellos creerán. Y la promesa se volverá realidad. ¿Ok? 30 al 31. De alguna manera ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia. Gracias, Señor, por la obediencia de ellos. Nosotros alcanzamos misericordia por la desobediencia de Israel. Eso nos benefició a nosotros. Si su desobediencia nos beneficia, imagínate cuánto más nos beneficiará su obediencia. ¿Por qué? Porque para eso fueron llamados, para bendecir a las demás naciones a través de ellos. El Señor bendecirá, así como lo hace a través de nosotros. Cuando tú llevas el evangelio a una persona y la persona se salva, el Señor está trabajando a través de ti, llevando bendición, y la persona es bendecida a través de ti, por Cristo, no por ti, pero a través de ti. ¿Ok? Por eso tiene que haber disponibilidad de la persona. 31. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos les sea ahora concedida misericordia. ¿Ok? Dios extenderá su gracia a Israel
a un Israel incrédulo ahorita, tal como lo hizo con nosotros, incrédulos. No creíamos nada. Amén. Como hizo en nosotros, nos dio favor con su acto en la cruz. Nos dio favor, nos dio justicia, nos justificó ante el Padre. Amén. Dice versículo 5, capítulo 5, versículo 8, aquí de Romanos, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Nos enseñó misericordia. Amén. La salvación, hermanos, es igual para el judío. Dijo Pablo en el versículo 1, para el judío primero, después para los gentiles. ¿Ok? Y eso es solo por su gracia y solo por su misericordia. Primera de Timoteo 1, 12 al 14. Dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento. ¿Ok? No conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia. Y a los que te maldigan, perdón, ya me voy para otro lado. ¿Dónde estoy? Primero de Timoteo 12, el 14. Sorry. Ok, listo. Primero Timoteo 1, 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, a pesar de que antes fui blasfemo. Ese puede ser cualquiera de nosotros. Pablo, como te dije, se pone a él de ejemplo. ¿Ok? A pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor y insolente, sin embargo recibí misericordia, porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad. El 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Amén. Así como nosotros se nos extendió gracia, se nos extendió misericordia, así también el Señor extenderá gracia y misericordia a su pueblo israelita en el futuro. Amén. ¿Para qué? Para que todos lleguen al arrepentimiento. Versículo 32, porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Lo he dicho 2 o 3 veces en este estudio del libro a los Romanos. Todos porque somos desobedientes calificamos para su misericordia y su gloria. Esa es la única calificación que tenemos. Yo no me jactaría de eso. Yo no me gloriaría de que soy un pecador y por eso el Señor, soy un candidato a su misericordia y a su gracia. Más bien, deberíamos de ser agradecidos de que así es. Dice, porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. La desobediencia de Adán no le tomó por sorpresa a Dios. Él sabía. Él conocía qué iba a pasar. Amén. Mira, Dios no hace pecar a nadie, pero permitió que el hombre cayera, ¿ok? Y también permite que él siga su corazón pecaminoso.
endureciendo su corazón, alejándose de Él. Así la gloria de salvación es solo para Él. ¿Ok? Él permite que el ser humano sea ser humano y siga haciendo sus barbaridades para que el día que recibamos esa gracia y misericordia de Dios, nos demos cuenta que solo es por Él y no por nosotros. ¿Ok? Así la gloria de la salvación es solo para Él, ¿ok? Al demostrar su gracia y misericordia al desobediente arrepentido. Al desobediente arrepentido. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, como te dije, para que estas promesas sean tuyas, para que tú las puedas clamar para ti. Tienes que arrepentirte de tus pecados, entregarte a Cristo Jesús y caminar en su verdad, agradeciendo a Dios. Para terminar, 33 al 36. Oh, profunda de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Claro que sí. Escogiendo a todos desde antes de la fundación del mundo. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Ni un ser humano. ¿Okay? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? 36. Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así termina Pablo este capítulo 11. Amén. Hablando de su majestad, hablando de su grandeza, de su sabiduría. Amén. Del plan de salvación de Dios, revelado en los primeros 32 versículos. ¿Ok? Que acabamos de leer ahorita. Miramos la majestad, la grandeza, la sabiduría y el plan de salvación de Dios ahí. Todo eso motivaron a Pablo y debería motivarnos también a nosotros. A cada uno de nosotros que decimos ser cristianos, nos debería de motivar espontáneamente y postrarnos a Él en plena adoración y alabanza. Sí, gracias, Señor, por lo que has hecho. ¿Por qué? Así como nos salvó y nos alcanzó sin merecerlo, así también Él alcanzará a su pueblo escogido. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son irrevocables. Amén. Espero que esto les haya ayudado un poquito. Amén. Que les abra los ojos, que les abra el entendimiento. Amén. Porque la palabra de Dios dice que nunca jamás regresa vacía, que cumple siempre lo que el Señor le manda hacer. Así es que, bueno, gracias. En este Día de las Madres les quiero dar bendiciones, les quiero decir que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer ese rostro precioso en su vida, en su hogar, y más que nada les dé salvación y paz en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor me los bendiga. Nos miramos hasta la próxima, hermanos.